Que es el doctor José Gan López, que es cardiólogo, especialista en electrofisiología, vicepresidente de SADEC, jefe de electrofisiología del Hospital Alemán, docente universitario de El Salvador, y pues él nos va a dar la práctica de muerte súbita, causas eléctricas. Bienvenido, doctor. Buenas noches desde México. Hola, buenas noches. Un gusto que me hayan invitado. Bueno, poder Hola, compartir toda esta información. Hola, Sergio. hola, ¿cómo te Así que va? bueno, vamos a tratar de mostrar algo de la realidad en Argentina y en referencia a la muerte súbita. Necesitaría que me pusieran como coanfitrión, así puedo compartir la pantalla. A ver si lo puedo hacer. Ahí está. Ahí está. Muy bien. Lo voy a maximizar. Ahí está. ¿Me pueden decir si se ve? Perfecto, todo se ve bien. Bueno, entonces empezamos. Mi plantilla de presentación, que ya lo dijo usted, le agradezco. Y bueno, hablamos a hablar de muerte súbita en el deporte. A mí el término de muerte súbita en el deporte no me gusta mucho esa nomenclatura y voy a ir explicando por qué. A mí me gusta más llamarlo, como se dice hoy en día en los artículos que se publican, paro cardíaco súbito en el deporte. Porque la muerte súbita es si el paciente no se recupera. Si el paciente se recupera, no va a ser una muerte súbita, sino va a ser un paro cardíaco recuperado. La Organización Mundial de la Salud, ustedes ya lo saben, bueno, que define lo que es la muerte súbita, y en relación al deporte es aquella que ocurre dentro de la hora de iniciado el síntoma y hasta una hora después de finalizada la misma, ¿no? Y por eso ahora se habla de sudden cardiac arrest in sport, un acronismo que muchas veces se confunde con síndrome coronario agudo, ¿no? Pero bueno. La muerte súbita en el deporte también puede ocurrir en momentos de inactividad, en el entretiempo, cuando el atleta se va al reposo, etcétera. Eh, Nadie tiene un paro cardíaco por maleficio, por cosa mágica. Todos tienen un motivo. No se muere el que puede, sino el que tiene las condiciones. Y esto es una diapositiva conocida por todos ustedes, que se repite en muchas patologías, ¿no? Es decir, para que ocurra una muerte súbita, un paro cardíaco súbito, tiene que haber un sustrato. Tiene que puede ser un sustrato orgánico, en el caso de, por ejemplo, una miocardiopatía, o puede ser simplemente un trastorno de los, alteración de los canales del músculo, donde uno hace la autopsia y no encuentra nada. Y dice, no, no sabemos de qué se murió. No sabemos porque no se hace la autopsia molecular. Pero siempre hay un sustrato o un mecanismo rítmico sobre que la actividad deportiva, ustedes ya lo saben, por aumento de las catecolaminas, aumento de la presión arterial, aumento de la agregación plaquetaria, que hasta algunos deportistas se toman una aspirineta antes de hacer actividad física. Todo esto conduce a la aparición de una taquicardia o fibrilación ventricular, que es el responsable del episodio del evento. Entonces, ¿qué enfermedades pueden generar un paro cardíaco súbito en relación a la actividad deportiva? Son todas estas, ustedes las conocen todas, no hay mucho misterio. En realidad, cuando uno hace la evaluación física preparticipativa o el apto físico, uno lo que está haciendo es tratar de diagnosticar alguna de estas situaciones, ya sea que tiene una enfermedad coronaria crónica, en general un infarto agudo, es lo que ocurre en un paciente que tiene una patología coronaria preexistente. Pero bueno, hay espasmos coronarios, anomalías coronarias, Kawasaki, puente, etcétera. Pero bueno, enfermedad coronaria, esto es muy simple. Enfermedad coronaria, miocardiopatías y arritmias primarias. No hay ningún misterio, ¿no? Las cardiopatías, ustedes ya las saben, las han nombrado Sergio un montón, desde la displasia arritmogénica del ventrículo derecho, la miocardiopatía hipertrófica en sus distintos estadios, las miocarditis, la miocardiopatía dilatada. Y con respecto a las valvulopatías, hoy se está hablando mucho del prolapso mitral arritmogénico. Ya dejó de ser tan benigno y bueno, seguimos la evolución a ver cuándo le indicamos el reemplazo valvular porque tiene insuficiencia mitral severa o por lo que sea. Hoy en día también está el aspecto cuidado que el prolapso mitral produce taquicardia ventricular y te puede matar por la arritmia y no por la falla.
Así que Y esto es la disyunción del es un anillo nuclear. concepto nuevo. Y después están las arritmias primarias, el Wolff-Parkinson-White, que es un cuco, produce menos muerte súbita de lo que uno cree, pero bueno, algún caso todavía está dando vueltas, síndrome Brugada, QT largo, QT corto, la taquicardia ventricular catecolaminérgica, que uno la va a ver en los adolescentes y niños, muy raro que un adulto uno encuentre una taquicardia ventricular catecolaminérgica, ¿no? La fibrilación auricular idiopática, la repolarización ventricular precoz. Esto es lo que nosotros tenemos que diagnosticar. Y como yo digo siempre en las charlas, el apto físico se lo merecen los que hacen deporte y los que no hacen deporte, porque uno tiene que hacer el diagnóstico de una enfermedad subyacente, ¿no? Que con respecto al deporte, todas estas patologías, lo que, digamos, producen es que el paciente tiene muy buena clase funcional, tiene una displasia, tiene una micropatía hipertrófica y anda jugando al fútbol o lo que sea, es decir, no afecta a la clase funcional. Pero algo pasa que después yo lo voy a mencionar, que lleva a que en algún momento aparezca el paro cardíaco súbito inesperado. Las causas de muerte súbita, obviamente, varían de acuerdo a la edad. Si en la gente joven, digamos de 0 a 34 años, las causas más frecuentes son las enfermedades estructurales, ¿no? Es decir, la miocardiopatía o las canalopatías, y en los adultos, la enfermedad coronaria. Es muy raro que uno llegue a tener un deportista de élite con una displasia rinogénica y tenga 60 años. No, no, no. Algo pasa antes. De la misma manera que un adolescente con una taquicardia ventricular catecolaminérgica no llega a hacer deporte competitivo a los 50 años porque antes lo agarró el pediatra, lo agarró alguien y le solucionó el problema, ¿no? Entonces, bueno, la muerte, vamos a referirnos al paro cardíaco, a la muerte súbita en el deporte, pero desde el punto de vista, digamos, arritmogénico, y estas son, porque todas estas enfermedades en última instancia lo que nos va a producir es una taquicardia ventricular monomorfa sostenida, que esto se ve en los casos de fibrosis, sea coronario, miocardiopatía o en el infarto agudo, una taquicardia ventricular bidireccional, que es lo que se ve en la TV catecolaminérgica, y después las polimorfas se ven, las taquicardias polimorfas se ven, síndrome QT largo, QT corto, el infarto, trastornos electrolytíticos, etcétera. Y la fibrilación ventricular, bueno, en el infarto agudo de miocardio, ya todos lo sabemos, la fibrilación auricular primaria, paciente que no tiene antecedentes, hace la ruptura de placa en plena carrera, tiene una taquicardia ventricular y termina en fibrilación ventricular. Y después, bueno, la taquicardia, la fibrilación ventricular idiopática. La sistolia es muy raro que aparezca como causa de muerte súbita en el deporte, ¿no? Pero bueno, esto es un poco las guías del año 20, ¿no? Hablando, ustedes verán que ya le pongo paro cardíaco súbito en el deporte. Es decir, la muerte súbita en el deporte va a ser aquella que el paciente no se recuperó. Y lo que uno debería hacer es hacerle la anatomía patológica correspondiente y el análisis tóxico forense o el análisis, lo que se llama la autopsia molecular y la autopsia genética del paciente que ha fallecido. Lamentablemente, esto todavía no ha penetrado en la conciencia, digamos, ni de la medicina, ni de las fiscales, ni de la gente, en fin. Entonces, el paciente, muchos fiscales después ponen que el paciente murió de causa natural. No sé cuál es la causa natural de una muerte, pero bueno. Este, pero bueno, y por otro lado tenemos ahora sí los pacientes que afortunadamente se recuperan. Entonces decimos, es un paro cardíaco súbito abortado, es porque lo recuperamos y a esto tenemos que hacer los mismos estudios diagnósticos y el análisis tóxico y forense, por lo que contó el doctor Rubachín, que se toman todo, es cierto, se toman todo para poder competir y salir primero. Y tenemos que tratar de llegar al diagnóstico etiológico. Entonces, bueno, el diagnóstico etiológico, un paciente que se recuperó, por ejemplo, tenemos que ver si esto fue porque tuvo una causa reversible o una causa no reversible. La causa no reversible, esto es facilísimo. Enfermedad coronaria, miocardiopatía, canalopatía. No hay otra cosa. Las causas reversibles ya las han mencionado, que es tipo volémico, hipóxico, acidótico, que tenga hipotermia, algún trastorno hidroelectrolítico, o que tenga, digamos, una muerte súbita por una causa reversible, pues tuvo un accidente, tuvo una embolia pulmonar, etcétera.
o una trombosis coronaria. Entonces, una vez recuperado, se hace el tratamiento de revascularización y se terminó la historia. Pero bueno, si el paciente se recupera y tiene una causa no reversible, sí, porque tiene alguna de estas cosas, lo que tenemos que ahora hacer es tratar de que esto no le vuelva a ocurrir. Entonces vamos a tener que tratar la enfermedad específica que tenga o ponerle un desfibrilador. Entonces hoy en día a mí me gusta más hablar de paro cardíaco súbito en deporte abortado, no, más que muerte súbita recuperada. Los únicos que volvieron a muerte fue Jesús, Lázaro, y había una serie del hombre que volvió a la muerte, pero nadie vuelve de la muerte. La muerte es muerte cerebral, no paro cardíaco. Entonces lo correcto es hablar de esta manera. En el año 2013, si ya hace más de 20 años, yo hice en la Sociedad Argentina de Cardiología un trabajo y bueno, acá, justo está acá, y veíamos que la tasa de supervivencia de la muerte súbita o de los paros cardíacos súbitos era del 13%, es decir, prácticamente se morían todos. Pero después aparece afortunadamente la cardioprotección, que es la disponibilidad en el lugar donde se hace deporte de un desfibrilador externo automático. Los instructores empezaron a aprender maniobras de reanimación cardiopulmonar. No hay que decir resucitación, por lo que dije antes. Entonces aparece el concepto de la cardioprotección. Y con esto, ¿qué ocurre? Hago un nuevo registro en el año 2020, en la época de prepandemia, 2020 hasta de 2018 a 2020, y veo que, bueno, mejoró mucho la tasa de supervivencia y llegamos a uno cada 5. Acá teníamos uno cada 6, 7, bueno, pero acá llegamos a uno cada 5. Esto es lo que nos dio a nosotros, vimos nosotros. Hay registros donde son muy optimistas, hablan de una tasa de supervivencia de 48%, otros hablan de un 32%, en fin, eso va variando. Pero en nuestro país, por lo menos con los medios que tenemos, encontramos esto. Y por eso, bueno, en ese año, 2018-2020, encaramos hacer este registro en forma prospectiva, retrospectiva, de los casos de paro cardíaco súbito en el deporte. Esto es la realidad argentina. Y acá encontramos que, bueno, en 26 meses tuvimos un reporte de 35 pacientes, la mayoría hombres, que son los que más hacen deporte, la edad promedio de alrededor de 40 años, es decir, está bastante balanceado, aunque, bueno, obviamente por la enfermedad coronaria se mueren más. Y los números simples son estos. Hay 1,5 casos por mes y esto se mantiene en la actualidad de paro cardíaco súbito en el deporte. Hay 17 casos por año, lo cual desde el punto de vista sanitario no dice nada, porque bueno, hay otras causas que matan más gente, pero esto sorprende, impacta, porque es una persona con buena clase funcional, está jugando, uno no espera que esto ocurra. Es decir, hay 10 a 60 casos por año según población y edad, y eso lo vimos en todos lados. ¿Y en qué deportes ocurre? En los deportes que la gente hace con más frecuencia, fútbol, maratón y gimnasio, y ocurre vimos que ocurría tanto en alto rendimiento como en mediano rendimiento, y prácticamente un poco más en amateur, porque hay en relación en mayor cantidad de deportistas amateur que profesionales, y bueno, así fue la cosa. Y acá está esto que es maravillosamente hermoso, porque vemos qué es lo que ocurría con la resucitación o reanimación cardiopulmonar en el año 2007 y lo que ocurre en el año 2020, no hace mucho. Ha aumentado un poco las maniobras de RCP, hemos aprendido a enseñarle a todo el mundo y a meterles en la cabeza que tienen que saber, hasta los niños en el colegio. Y también apareció la RCP avanzada, empezó a aparecer, digamos, desfibriladores, las ambulancias mejor equipadas, pero bueno, el golazo fue la aparición del desfibrilador externo automático, que bueno, yo lo he usado, todos deberíamos saber muy bien que esto existe y dónde está cuando uno va al cine. Tendría que preguntar dónde está el desfibrilador. Y bueno, la asistencia también aumentó, la gente se anima más, porque antes tenía no lo toquen, no lo toquen, y eso afortunadamente fue para atrás. Así que bueno, esto de registro nos dio muchas satisfacciones. Vimos
lo que ya les comenté, que mejoró la sobrevida, bueno, y las causas son las que conté: enfermedad coronaria, miocardiopatía, cardiopatía de distinto tipo. Hay un chico de 14 años que le pegaron un pelotazo y se nos fue. Había un deportista, nadador, que tomaba cosas, y bueno, nos queda siempre un porcentaje que son aquellos que dicen se murió de causa natural y no le hacen nada, no se diagnostica nada, porque no le hacen autopsia ni uno rescata ningún antecedente. Y el detalle es que el 90% de estos pacientes tienen el acto físico previo, es decir, tenían miocardiopatía, tenían enfermedad coronaria y alguien le firmó el acto. Esto es un error, no, es la realidad de todos los días, y esto hoy está un poco llamado aliviado, porque muchas veces el paciente sabe que tiene un problema y sin embargo dice yo quiero hacer deporte, y vos le decís no, no lo hagas, bueno, entonces firma que querés hacer. Y eso se denomina hoy decisión compartida, y en inglés se dice shared decision making. Es decir, porque bueno, si ustedes ya saben, conocerán un montón de deportistas que tienen enfermedades y se juegan y así se arriesgan, pero bueno, voy a explicar un poquito más adelante por qué. Así que bueno, esto fue lo que nos dio, y esta diapositiva, que bueno, un montón de colegas me la usan en las charlas, donde es el flujo de lo que pasó. De 35 casos, bueno, 14 tuvieron óbito en el mismo lugar, y se transfirieron 21 pacientes. De los 21 pacientes llegaron vivos 9 y se fueron de alta 8. ¿Qué les llaman la atención en esta diapositiva? Lo cual es, yo estoy desarrollando, estoy escribiendo este trabajo, digamos, con respecto a este punto, es que toda la gente se pone contenta porque vino la ambulancia, vino la ambulancia, vino la ambulancia. Yo no me subo a la ambulancia, porque prácticamente la mitad de los que suben vivos llegan óbito. Entonces, algo pasa, hay que hacer una auditoría de las ambulancias, hay que ver qué equipamiento tiene, qué gente está, digamos, asistiendo a estos eventos. Esto es muy serio, no podemos hacer las cosas con desprolijidad. Entonces, bueno, no obstante, de las 8 altas, ahora sí, bueno, tenemos de 20, 35 por lo menos, 8 sobrevivieron, y esto es lo que les decía hoy. Los pacientes recuperados, había uno de 19 años en la maratón, por supuesto, tenía una miocardiopatía. ¿Por qué no la diagnosticó nadie? Otro de 29 años, al de 19, ¿cuántos pediatras, cuántos lo vieron? Al de 29 años, ¿cómo llega a los 29 años? Bueno, este tuvo un infarto, pero acá hay uno de 34 con una miocardiopatía dilatada. ¿Qué pasó? ¿Quién se distrajo? ¿Quién no vio todo esto? El que les dije de lana que nadaba, bueno, sí, se tomaba todo. Después, bueno, gente en básquet, pero bueno, lo mismo, miocardiopatía y enfermedad coronaria. Por supuesto, salvo uno o dos que tuvieron un infarto, los demás todos se fueron con el desfibrilador puesto al salir del hospital. Conclusión: 1 o 2 episodios de paro cardíaco súbito por mes en época pre-COVID, adultos mayores, amateurs, etcétera, es decir, la gente común. Se observa enfermedad coronaria en adultos, miopatía en jóvenes, eso no dice nada nuevo. Y bueno, mayor utilización afortunadamente de maniobras de reanimación IDEA, y una baja sobrevida a pesar de la mejoría observada. Es decir, tenemos que mejorar las ambulancias, entre otras cosas, para llegar a esto. Entonces, ¿qué hacemos ahora con los deportistas? Que los recuperamos, todos le pusimos el CDI, ¿viste? ¿No? Entonces dice, bueno, yo quiero ir a hacer deporte. Y bueno, un paciente con un cardiofibrilador, es decir, cardiofibrilador significa que tiene riesgo de tener otro episodio. Por eso se le pone un cardiofibrilador, para que le trate la taquicardia ventricular o la fibrilación ventricular. Entonces, bueno, esto lo escribimos con la doctora Mellé hace unos años en un libro de la Sociedad Argentina de Electrofisiología Cardíaca, donde no estábamos muy, llamarle, contentos con que los deportistas con desfibrilador fueran a hacer deporte nuevamente, pero bueno, el que quiere lo puede hacer. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, empieza afortunadamente a aparecer literatura donde se juntó un montón de gente que tenía desfibrilador, 440 pacientes, hay que juntar 440 pacientes
con desfibrilador y que hacen deporte, ¿no? De edades entre 10 a 60 años, con distintos diagnósticos, como pueden ver en la diapositiva, y se hizo un seguimiento de varios años, ¿no? Y entonces, ¿qué pasó? Bueno, nadie se muere. Afortunadamente, el cardiofibrilador es un dispositivo útil que si tuviste un paro cardíaco por una arritmia y te vuelve a ocurrir la arritmia, te va a salvar la vida. Es decir, que no, nadie se muere si hace deporte y tiene un cardiofibrilador. Pero sí tenés que aguantarte los choques, ya sean apropiados o inapropiados. Un choque de un desfibrilador es como meter los dos dedos en el enchufe simultáneamente. Es un 30 joules endocavitario en la mayoría. Hay que soportarlo. No es lindo, no es lindo. Bueno, de los 51 pacientes que recibieron choques, obviamente, después de esa experiencia, casi la mitad dice, bueno, me dedico a otra cosa, muy lindo todo, pero no juego más. Es seguro, pero es mórbido. Es decir, no se muere nadie, pero tiene sus cosas. De 10 años más o menos siguen funcionando los cables. No voy a entrar en detalles. 23% de los pacientes y uno de cada 5 va a recibir un choque en algún momento. ¿Qué es lo que uno ya sabe? Una miocardia hipertrófica, una vez cada 5 años va a tener un choque, va a tener un ATV, en fin. Pueden desarrollar deportes los que tienen desfibrilador, pero bueno, bancate la situación. Lo mismo ocurre para los jóvenes. Esto es un subregistro de esto, pacientes hasta 16 años, se da la misma situación. No hay muertes, pero aguantate las descargas y los choques relacionados con la competencia, que son mayores, obviamente, que si no haces actividad deportiva. Así que bueno, esto es un caso, a ver si se ve, ahí está. Este es un deportista, que no me acuerdo el nombre en este momento, ahí lo ven que se cae, y ahora el desfibrilador que lo tiene puesto cuenta 16 segundos y le da el choque. Ahí ven. Es decir, por supuesto, esto es un poco fuerte, pero bueno, ahí se recupera instantáneamente. Son 16 segundos de, digamos, de hipoflujo que no le produce ningún tipo de daño. Pero bueno, es necesario, como decía un expresidente, y qué sé yo, es una decisión personal, ¿no? Así que bueno, esto para cuestión de tiempo no se lo voy a volver, se van después en una camilla, etcétera. Ahí está, de nuevo lo mismo, se cae, tiene su... Él tiene una displasia ritmogénica e insistió en seguir jugando. Bueno, anda a jugar con el desfibrilador, firma acá y listo. Así que bueno, por eso hay algunos deportólogos que no están de acuerdo con que el deportista que tiene un desfibrilador haga deporte, porque bueno, por todo lo que comenté, va a tener descargas inapropiadas. Si hace bicicleta y tiene un síncope por la taquicardia ventricular, lo va a salvar la vida el desfibrilador, pero se va a caer y se va a romper todos los huesos. Y si está haciendo un deporte, digamos, en solitario, esquiando la montaña, etcétera, etcétera, es una situación difícil, ¿no? Hay shocks apropiados, hay shocks inapropiados, hay mucha sobredetección, el riesgo de que se rompa con un pelotazo el desfibrilador, en fin. Así que está discutido. Esto es realidad hoy en día. Christian Eriksen juega en Europa, tiene su desfibrilador, eso, y compite y gana 300.000 euros por partido, así que es un estímulo bastante importante para que juegue. Y Daley Blind, que es el amigo que también tiene una miocardiopatía hipertrófica, que también tiene desfibriladores, el que lo convenció de que siguiera jugando. Los dos juegan creo que juega en Girona, se puede hacer deporte, pero ¿qué pasa? Con 300.000 dólares por partido, cada uno de ellos tiene una ambulancia que está en la puerta de la cancha, tiene 4 médicos, en fin, hay todo una cardioprotección muy importante porque saben que en algún momento puede llegar a ocurrir o no. Anthony Van Loo, este es el que les mostré antes, que bueno, después de
de tener unos 2 choques, dijo, bueno, esto no es para mí, y se fue. Este es un caso que tuvimos acá en el hospital, en la maratón del año, hace 2 años, 3 años, Manuela, una maratonista chilena, que bueno, hizo el paro cardíaco súbito, se lo atendió en el Fernández primero, después vino al hospital, y bueno, y terminó con un cardiodesfibrilador como corresponde, porque se la reanimó efectivamente. Esto, que es un poco fuerte, pero es lo que no debe suceder. Esto es lo que no debe suceder y aunque sea fuerte, lo muestro. Vamos a ver si arranca. Ahí está. Es un poco fuerte, pero bueno, este es un chico que juega al bádminton. Este, tiene una miocardiopatia hipertrófica, taquicardia ventricular, fibrilación ventricular. Y bueno, vayan contando los segundos, pero el contrincante nada, el referee ni lo toca, ni se fija qué pasa, ni le toma el pulso, ni lo da vuelta, nada. Un espanto absoluto, nada. Venga alguien, la verdad que horrible, pero bueno, mi mensaje es que bueno, esto no puede ocurrir, ahí tendría que haber 5 personas, que lo tenían que haber dado vuelta, alguien haciéndole RCP, en fin, un espanto. Vienen ahí tranquilo, tranquilo, ¿viste? A ver, ¿viste? Bueno, conclusión, obviamente, digamos, esto terminó horrible, no hace falta que lo muestre. ¿Hasta dónde llega, como decía Ruballín, ¿no? Las ganas de hacer deporte? Este es Sagüena, bueno, un deportista que jugaba en la primera de un equipo de España, tiene un paro cardíaco súbito recuperado en el año 20, tiene una displasia arritmogénica, se le pone un CDI, y dice, bueno, yo quiero seguir jugando al fútbol, y se va a jugar al fútbol y no, bueno, tiene un choque, tiene una terapia apropiada 1 año después. Él dice, no, yo esto no es para mí, yo así no quiero jugar al fútbol y que en medio del partido me dé un choque. No, pero mirá que te podés ir al cielo. No me importa, dice. Si muero, como está ahí escrito, es la voluntad de Dios, me voy y punto. Y todo el mundo firmó, es una cosa, es para una película. Todo el mundo firmó y se le sacaron el desfibrilador y se fue a jugar al fútbol. Y por supuesto, como era esperable, fallece en noviembre de 2023, este, en pleno juego. Y yo esto, ustedes dirán, ¿para qué me muestra esto que es tan desagradable? Esto lo muestro porque, bueno, acá se sabía que esto le podía pasar. Ahí está en el referí, que está viendo qué pasa, si juega ahí. Y hasta que uno de los compañeros se da vuelta, que pasa algo, o el tipo se cae y simplemente van a ver ahora, lo ve, y bueno, fíjense la reacción. Esto para que lo comparen con lo que mostré antes. Fíjense, lo dan vuelta, hacen todo lo que tiene que hacer. Estamos hablando de segundos, segundos, segundos. Ya tiene ahí la ambulancia llega, no sé, en 10 segundos, 15 segundos ahí y lo asisten. Por supuesto que el desenlace de esto fue fatal, no vale la pena que siga mostrando. Así que bueno, fíjense, este tema es un tema muy importante cuando estudiamos un paciente que va a hacer deporte, no nos podemos obviar el diagnóstico de un problema. Bueno, esto es el caso que les conté, 30 años, muerte súbita abortada, maratonista habitual, no tenía ningún tipo de antecedente, maratón de Buenos Aires de 21, tiene el paro cardíaco súbito, se le asiste, esto es lo que se veía en el desfibrilador portátil que la asistió y la sacó. Y bueno, entonces uno estudia, a ver, trata de ver si tiene justamente una causa reversible, una causa irreversible, le hace los estudios pertinentes. Lo más llamativo era este electrocardiograma,
decimos, acá no hay un infarto, no tiene un Brugada, no tiene un QTA normal, no tiene bloqueo AB, sí tiene el ST supradesnivelado en cara inferior y anterolateral. Entonces, bueno, ¿qué es esto? ¿No? Bueno, hicimos todos los estudios, ecocardiograma normal, coronariografía normal. Entonces, como decíamos, ¿tiene una causa reversible? ¿Le tomó algo? ¿Le pasó algo? ¿O tiene una causa irreversible? La causa irreversible ya lo habíamos dicho. Enfermedad coronaria, miocardiopatía, canalopatía. Enfermedad coronaria no tiene, miocardiopatía no tiene, entonces nos quedaba una canalopatía y hay que ponerle un desfibrilador para que no le vuelva a ocurrir esto. Bueno, no vamos a hablar ahora de canalopatías por una cuestión de tiempo, pero acá por ese electrocardiograma uno le quedaban dos diagnósticos posibles, una repolarización ventricular precoz, una fibrilación ventricular idiopática, y después mirando ahora sí con más atención, uno ve que tiene ese notch que está marcado con la flechita en la rama descendente de la R, del QRS, y bueno, nos quedamos con ese diagnóstico y por supuesto tenían indicación clase 1 de ponerse un cardiodesfibrilador. Hay distintos tipos de repolarización ventricular precoz, de acuerdo a cómo se vea ese notch, ¿no? Sí, que hace que el repolarización ventricular sea anormal y facilita en algunas condiciones de que aparezca una taquicardia ventricular o una fibrilación ventricular. Se le hicieron los estudios genéticos, no dio en este caso nada, pero eso no descarta. Si cuando el diagnóstico genético es positivo, perfecto. Cuando es negativo, tampoco descarta, ¿no? Y esto, bueno, es otro caso. Esto es cuando se le pone el desfibrilador. Como se le puso un desfibrilador subcutáneo, hay que probarlo. Entonces, fíjense en acá abajo, que ya la paciente tiene el desfibrilador, se le fabrica. Hay que probar si el equipo le va a hacer la fibrilación ventricular, taquicardia ventricular, y ahí lo toca, la carga, y es esto lo que está aquí. Está así, se le induce y sale, ¿no? Porque bueno, esto hay que probarlo, si no, no estamos seguros que sea efectivo. Así que bueno, se le colocó entonces un cardiodesfibrilador para prevención secundaria de paro cardíaco súbito. Tenía las alternativas de distintos tipos de desfibriladores. Elegimos este, que tiene acá en la zona preesternal el catéter que va a desfibrilar, y al costadito, acá lo verán, tiene debajo de la axila el dispositivo, ¿no? Así que bueno, un poco para ir terminando, en honor al tiempo, la muerte súbita en la Argentina tiene características similares a las que se ven en los reportes internacionales. Son elementos que pueden ser prevenidos. Tenemos que esforzarnos en el diagnóstico etiológico y controlar lo reversible. Algún día tendremos la denuncia obligatoria de muerte súbita en menores de 50 años y harán el análisis tóxico y forense, etcétera. Y esto, que también me lo han copiado algunos colegas, dice, ¿por qué el domingo y no el lunes? Porque podía haber en el maratonista, lo ocurrió en la maratón, pero podía haber lo ocurrido en el entrenamiento. Bueno, porque bueno, se tienen que alinear los planetas, tiene que estar el sustrato, el efecto catecolaminérgico y algún factor reversible que algunas veces se nos escapa, justo ese día estaba deshidratado, el potasio bajo, o lo que sea. Entonces, ese deportista que, como les mostré en esos registros, que juega todos los domingos, de repente ese domingo tiene el evento, ¿no? Uno cada 15 días sigue ocurriendo, 77% de mortalidad de la muerte súbita. La cardioprotección debe incluir un traslado seguro. Se dice una estrategia eficaz para prevenir un nuevo evento. Y la actividad deportiva aumenta la posibilidad de una arritmia ventricular que en algunos casos requiere múltiples descargas o tiene múltiples episodios de taquicardia ventricular o fibrilación ventricular. Pueden hacer deportes, pero con una prescripción individualizada, y la actividad física moderada parece más segura que los deportes competitivos de alta resistencia, por lo menos de alta intensidad, por lo menos en este grupo. Tiene que haber cardioprotección.
en todos los lugares donde se hace deporte intenso, ¿no? Como una medida de respaldo para todos. Y no todo es así tremendo. Mi paciente que acaba de volver hace 2 días de unas Olimpiadas en Chile, 90 años, fibrilación auricular permanente, marcapaso definitivo en modo bebé y es campeón en su categoría, 90 años, de salto en alto. Y acá viene bajando en Aeroparque con las medallas colgando. Así que bueno, muchas gracias por su atención y bueno, ahí está la frase de que te dicen, ¿quién le hizo el acto físico a este paciente? Yo se lo hice. Pero doctor, ¿cómo tiene afibrilado, marcapaso, anticoagulado? ¿Cómo fue? Y fue por esto, porque todos firmamos juntos de que él sabe que si se cae y se rompe un hueso va a ser un hematoma, él sabe que si se cae y se rompe el marcapaso vamos a tener una situación extrema, pero todos firmamos y somos todos partícipes de esta decisión, o esta persona, si yo le digo no podés hacer deporte, se me muere en una semana. Entonces, como decía el doctor Rubachín, hay grises donde uno, bueno, tiene que balancear la cosa. Nada más. Muchas gracias.